Bien, vamos a empezar entonces. Muy buenas tardes. Ayer hemos trabajado los conceptos muy densos ligados a la responsabilidad social desde la filosofía. Hemos pasado por Karl Otto Apel, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, por supuesto, y otros filósofos muy importantes. Y un poco nuestra conclusión fue que podemos decir que la responsabilidad social amplia las responsabilidades, no extiende las fronteras de la responsabilidad de cara a una nueva situación ontológica, que es una situación donde como sujetos tenemos impactos globales, ¿no? Lo que hace que si tenemos impactos globales debemos tener responsabilidades globales, ¿no es cierto? Y desde el lado del objeto también los objetos se han extendido muchísimo, ya no son herramientas en la mano del ser humano, entonces que el hombre podría manipular, son más bien objetos mundo, como dice Michel Serres, objetos cabelludos, enredados, como dice Bruno Latour, y eso hace que vivimos, habitamos dentro de nuestros objetos más que los manipulamos. Desde luego son más bien ellos que pasan su tiempo manipulándonos y forzarnos a hacer lo que ellos necesitan para ser operabilizables, ¿no? Piensen en todo lo que ustedes han tenido que aprender en su vida para manejar la computadora, internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como tenemos otra relación a la objetividad y que nosotros como subjetividad hemos cambiado en esa era tecnológica, es absolutamente normal de volver a considerar las fronteras de la responsabilidad y ya no contentarse con las responsabilidades morales y jurídicas por lo que hemos hecho, sino extender más allá esas responsabilidades a la colectividad, una responsabilidad social y una responsabilidad social no solamente por lo que hacen los agentes sociales, sino por sus impactos sistémicos, ¿no? Lo que nos coloca más o menos en la posición mitológica de Noé, conduciendo el arca, ¿no? Manejando la totalidad de la vida del planeta Tierra en su barco tecnocientífico, podemos decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, tema es de ver si el barco en el cual estamos todos metidos en este momento es un barco tipo Titanic, es decir, insostenible, o si más bien va a lograr ser el arca de Noé, ¿no? Y en ese sentido, pues necesitamos esa responsabilidad ampliada, ¿no? Habíamos dicho que pasamos de los actos a los impactos de los actos y pasamos de ser autores de actos a ser interactores de impactos en situación de corresponsabilidad. Entonces, por supuesto, es mucho más incómodo, por supuesto, es mucho más borroso, por supuesto, es mucho más exigente y esta exigencia, lo habíamos dicho, es una exigencia de carácter político. La responsabilidad social
crea una nueva subjetividad. Esa subjetividad es obviamente un sujeto colectivo, no individual, y ese sujeto colectivo es una red de cooperación políticamente orientada para una sociedad responsable, ¿no? Entonces, hoy en día, las externalidades negativas de nuestra sociedad tecnocientífica mundializada nos obligan a hacer esas redes y humildemente desde nuestro pequeño curso estamos en ese esfuerzo de crear un consenso entre nosotros para actuar juntos para una red de cooperación en una sociedad más responsable de sí misma, ¿no? Entonces, esto lo primero que quería ver antes de abordar esos 6 dilemas que les he prometido analizar hoy. Esto nos conduce a algo bien importante a nivel de la filosofía de la calidad. Muchos de ustedes son o bien docentes o bien gerentes universitarios, ¿no? Y en cuanto en cuanto tienen tareas administrativas, obviamente tienen que vérselas con la filosofía de la calidad, ¿no? Y la gestión de la calidad normalmente es una gestión que define su objeto que va a gerenciar, que va a tratar de optimizar, considerándolo en sí, ¿no? Es decir, en el vocabulario de Bruno Latour, como un objeto calvo, no como un objeto cabelludo. Y lo toma fuera de su contexto y lo analiza fuera de su contexto para maximizar, para optimizar, para mejorar constantemente dicho objeto, ¿no? Y obviamente esto puede tener impactos negativos y ese es el drama, vamos a conseguir a través de nuestra buena voluntad de hacer las cosas mejor, ¿no? Y nuestra buena voluntad de hacer las cosas mejor nos conducen muchas veces, ya que no miramos los impactos de lo que hacemos, nos conducen a empeorar la situación en lugar de mejorarla, ¿no? Entonces, yo les invito siempre a reflexionar que a nivel ético hay dos escándalos, ¿no? El primer escándalo es obviamente que la maldad quede impune. Eso es nuestro enorme escándalo ético de todos los días, contra la cual luchamos a través de la operatividad de la justicia, ¿no? Y el segundo escándalo es que el bueno, aquel que tiene buenas intenciones, haga cosas malas sin saberlo y sin quererlo, ¿no? Y eso ocurre muy a menudo, es un dicho viejo como la Biblia, que el camino que lleva al infierno está empedrado con buenas intenciones, ¿no? Pero es exactamente lo que nos ocurre cuando por buen corazón nos decimos solidarios con una causa o por buen espíritu responsable, profesionalista, pensamos optimizar alguna cosa que nos ha sido confiada y en realidad no miramos los impactos negativos que puede tener, ¿no? Entonces, dentro de esa filosofía de la calidad, lo que les quería decir es que un objeto siempre ha dejado de ser calvo, tiene impactos, está enredado en un sinnúmero de otros objetos, servicios, procesos,
y obviamente sus impactos deberían ser considerados al igual que sus características propias. Y más bien filosóficamente deberíamos terminar ya de una vez por todas en la época de la mecánica cuántica con una filosofía aristotélica, substancialista, atomista, neotomista, medieval, escolástica, hay mil modos de definirla, pero que considera que la realidad está hecha de cosas separadas entre sí, que tienen su esencia, su definición, su etiqueta, y que le podríamos colocar. Pues no, la realidad es una sola, es imposible separar algo dentro de la realidad. Cualquier separación es una mutilación de la realidad y debe recordar esa mutilación y desde luego si queremos mejorar la calidad de un objeto del mundo, pues debemos mejorar el mundo o por lo menos pensar en el destino de ese objeto a mejorar dentro del mundo. Lo que nos conduce a superar esa optimización parcial, siempre ingenieril, que se ocupa del objeto separado del resto del mundo y más bien trabajar una calidad ética del objeto, el objeto y todas sus circunstancias, el objeto y todos sus impactos, el objeto metido en la red de objetividad del mundo, ¿no? Entonces, pasar de una optimización parcial a una sostenibilidad total y obviamente sistémico-política, ¿no? Tal es más o menos la competencia laboral básica que deberíamos infundir en nuestros jóvenes universitarios de pre y posgrado. Entonces, esta responsabilidad social tiene un enorme problema. Es difícil de pensar y es más difícil todavía de institucionalizar. ¿Por qué? Porque es difícil de hacerla funcionar en forma imputativa, ¿no? La responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica están muy bien pensadas, son responsabilidad por nuestros actos. Esos actos son imputables a autores de esos actos. En este momento yo hablo, mi acto es hablar y yo soy el autor imputable de todas las palabras que voy pronunciando. Eso es distinguible. Si soy yo quien habló, ustedes no están hablando. Desde luego, si digo una tontería, no es su culpa, es mi culpa. Desde luego podemos diseñar muy bien el universo de la responsabilidad moral y quizás si insulto a alguien, si difamo a alguien, también podría ser una responsabilidad de tipo jurídico en este caso, ¿no? Nada de eso está bien dibujado en la responsabilidad social que nos enreda a todos como interactores, ¿no? Repito, desde luego es una corresponsabilidad, es una responsabilidad colectiva y debemos controlar nuestros impactos entre todos, ¿no? Y obviamente es difícil, otra vez, el pantalón que compré en la tienda, puedo medir muy bien el acto de comprar el pantalón, pero haciendo esto he comprado toda la cadena de proveedores de este pantalón y mi acto aparentemente inocente en
la tienda de ropa, puede volverse sumamente tendencioso, sumamente irresponsable, si en la cadena de valor de este pantalón encontramos contaminación ambiental, no respeto de los derechos humanos, esclavitud o toda una serie de atropellos a la dignidad de las personas que han fabricado ese pantalón, que han cosido ese pantalón, que han transportado ese pantalón, vendido ese pantalón, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí esta gran idea que habíamos visto ayer, los objetos han dejado de ser objetos, son ataduras arriesgadas, dice Bruno Latour, nos atan a un sinnúmero de cosas que la verdad quisiéramos no estar ligadas en ello, ¿no? Entonces aquí hay una responsabilidad específica. El problema es que es difícil instituir esta responsabilidad social. Yo les invito a leer los principios rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas, ¿no? Son muy interesantes esos principios rectores y muestran bien que la enorme dificultad para las empresas para respetar los derechos humanos es empezar a aplicar un deber de vigilancia, un deber de diligencia, dice el texto, la due diligence en inglés, un deber de diligencia en toda su cadena de valor, en toda su cadena de proveedores, ¿no? Y eso obviamente es complicado si el objeto que vende la marca ha pasado por muchas manos, muchos países, muchos contratos, muchos talleres, microempresas diferentes a través del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo instituir esta responsabilidad social? Es un gran tema. Lo que hacemos en este curso es tratamos de entenderla mejor, cosa que es un paso esencial para su mejor institución y sobre todo enseñanza en nuestras universidades, ¿no? Bien, entonces quiero abordar los dilemas de nuestra clase de hoy, que espero va a ser más corta que la clase de ayer para tener más tiempo para conversar y para responder a preguntas. Son 6, caramba, el número 6 se ha transformado en 1. Así es la tecnología, nunca se domina totalmente. Y esos dilemas son dilemas importantes que debemos absolutamente pensar porque hay muchísima confusión. Otra vez, el gran enemigo contra el cual debemos luchar es nuestra doxa, es nuestra pequeña opinión. Y nuestra pequeña opinión nos hace confundir y reducir la responsabilidad social con el compromiso social, la generosidad social, la solidaridad social, la buena corazonada que me lleva a ayudar a mi prójimo, y eso obviamente es extremadamente reductor frente a lo que debería ser una responsabilidad social entretejida entre nosotros e institucionalizada por nuestros respectivos estados, ¿no? Entonces, he dividido estos temas de dificultad de pensar la responsabilidad social en 6, ¿no?
seis dilemas, ¿no? El primero es de saber si existe la responsabilidad social o si no existe. Y vamos a ver que hay muchos actores que han pensado útil de negar la existencia de una responsabilidad social como algo absolutamente fantasioso, pero no real ni institucionalizado, ¿no? El segundo dilema es de saber si se trata de un compromiso o de una imputación. Es decir, la responsabilidad social es mi promesa para con el mundo o es algo imputable que otros me puedan achacar a mí y me puedan encarar mi responsabilidad social, que lo quiera o no. Es la enorme diferencia, ¿no? Si es solamente un compromiso, yo hago lo que me da la gana y cada quien hace lo que le da la gana. Si es una imputación, aunque no quiera, pues me pueden forzar a hacer ciertas cosas, ¿no? El tercer dilema entonces es muy ligado al segundo, ¿no? Una vez que hemos contestado al segundo, el tercero cae por su propio peso, es de saber si la responsabilidad social es voluntaria o obligatoria. El, el, el discurso actual de la responsabilidad social es todavía un discurso extremadamente voluntarista, ¿no? La obligatoriedad se da muy pocos países todavía han legislado sobre la responsabilidad social de las empresas. Y todavía menos sobre la responsabilidad social de las universidades, ¿no? Nosotros en Perú somos más o menos los únicos que hemos realmente puesto la responsabilidad social universitaria como ley, la ley universitaria en su artículo 124, y que obliga las universidades, cumpliendo con la ley, a cumplir con su responsabilidad social, ¿no? Entonces es un tema muy importante de saber si esta responsabilidad es voluntaria u obligatoria. Obviamente si es voluntaria no tenemos por qué hablar de responsabilidad social, sino nada más de compromiso social, ¿no? Bien. El cuarto dilema es de saber qué rol atribuir a las partes interesadas, ¿no? Si le tenemos que informar, tomar en cuenta esas partes interesadas dentro de la organización o si realmente necesitamos tener una, una alianza con ellos de tal modo que vamos a lograr una co-creación, ¿no? Eso es bien importante y hay toda una pelea sobre esas partes interesadas, que es un concepto extremadamente borroso y sin embargo muy utilizado en la época actual, ¿no? El quinto dilema es de saber si la responsabilidad social se conjuga en singular o en plural, ¿no? Por el momento, las organizaciones conjugan la responsabilidad social en singular, que es una contradicción al término, pero así es, ¿no? Es realmente un poquito estúpido de ver que cada empresa hace su directorio de responsabilidad social, su proyecto de responsabilidad social, su informe gris
y las universidades hacen, hacen más o menos lo mismo, ¿no? Corto porque Keila, que nos acompaña y que se llama en este momento Unión Úrsula 2, nos dice que ya ha compartido el enlace del video del primer día de clase. Entonces, con ese link ustedes pueden acceder a la otra clase que hemos dado ayer, ¿no? Muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? La responsabilidad social la vemos como una responsabilidad en cada organización que se vincula con sus partes interesadas, ¿no? Y muy pocas veces, desgraciadamente, la consideramos como un deber de alianzas entre las organizaciones, ¿no? Eso también es un gran tema. Y el sexto dilema, que es el más importante, sin duda, filosóficamente hablando, porque es determinante sobre la definición que deberíamos tener de responsabilidad social, es de saber si finalmente la responsabilidad social es una responsabilidad de imputación de las consecuencias del actuar de las organizaciones para atenuar sus efectos negativos del sistema, o si es una misión de transformación social, ¿no? De la, la, las alianzas entre diferentes organizaciones, ¿no? Entonces es bien importante porque por un lado hay una pelea para saber si es un compromiso, no, nada más, es decir, no una responsabilidad o una imputación, ¿no? Entonces, si realmente hay una imputabilidad, entonces estamos frente a un verdadero concepto de responsabilidad. Pero segundo, hay que ver si esa imputación es una imputación de las consecuencias del actuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa petrolera derrama petróleo en la selva o en el océano, entonces, es una consecuencia de su actuar, le imputamos esa consecuencia y ella debe mitigar y tomar en cuenta todas las normas de seguridad para no tener esos efectos negativos, ¿no? O bien si se trata de una misión de transformación social, es decir, exigimos a las organizaciones empresariales, universitarias, públicas, privadas, ONGs sin fines de lucro, una transformación social para cambiar el sistema, ¿no? Y eso es bien importante de entender esta diferencia. Entonces entramos en el meollo del asunto. Primer dilema, ¿existe la responsabilidad social o finalmente no existe? Entonces les he puesto a la izquierda dos hombres de derecha que piensan que la responsabilidad social no existe. Tenemos obviamente al famoso Milton Friedman, que en su libro Capitalismo y Libertad en los años 70 ya había empezado a pelear contra esta joven noción de responsabilidad social empresarial en la época, y obviamente, según él, era una absoluta tontería, ya que una organización empresarial tiene fines de lucro, su única responsabilidad ante la sociedad, decía Milton Friedman, era de maximizar los beneficios, ¿no? Ojo, con un comportamiento obviamente ético, legal y sin engaño, ¿no? Entonces tienen una cita muy famosa de Milton Friedman en una economía libre, el business
solo tiene una responsabilidad social y ninguna más, ninguna otra, ¿no? Utilizar sus recursos y emprender actividades destinadas a acrecentar sus beneficios en la medida en que practica una competencia abierta y libre sin engaño ni fraude, ¿no? Entonces, obviamente, con esta mentalidad, la organización está cerrada sobre sí misma, es aristotélica, tiene su definición, su entelequia, tiene su propósito, tiene su esencia, y al considerar esa esencia absolutamente calva y separada de cualquier otro problema de la organización, esa organización pues es autista y se debe dedicar a su propio propósito. Entonces, si mi organización es un club de fútbol, tiene que hacer fútbol. Si mi organización es una empresa con fines de lucro, tiene que lucrar, ¿no? Entonces es una visión extremadamente simple, simplona, simplista, pero desde luego seductora, ¿no? Que obviamente hay muy pocos todavía que defienden esa tesis radical de la Escuela de Chicago, ¿no? Pero hay muchos todavía que lo piensan y sobre todo muchos que actúan como si así fuera, ¿no? Y tenemos a Arnold Gehlen, que es un filósofo alemán de derecha muy dura, que escribía eso en su libro Moral e Hipermoral. La palabra responsabilidad adquiere significado claro solo cuando alguien está conducido a asumir públicamente las consecuencias de sus actos, estando al tanto de ello. Es bien importante, cuando vemos la responsabilidad solamente como responsabilidad por actos, uno, y dos, por actos cumplidos, es decir, una responsabilidad frente a las consecuencias de los actos, ¿no? No hay responsabilidad social. Entonces dice Gehlen, lo hará el político en relación con el éxito, el industrial o fabricante ante el mercado, el funcionario ante la crítica de su superior jerárquico, el trabajador ante el control de sus resultados. Es decir, para Arnold Gehlen hay responsabilidad cuando hay un mandato preciso en un contrato preciso, y es frente a ese contrato que tenemos una responsabilidad a asumir públicamente, a asumir legalmente. Esa visión legalista de la responsabilidad descarga, por supuesto, de cualquier tipo de participación responsable en algo que yo no he hecho, ¿no? Acuérdense de la definición de ayer de la responsabilidad colectiva. Es una responsabilidad por algo que yo no he hecho. Eso es bien importante, si no sería mi responsabilidad moral y jurídica. Frente a eso, en el lado de la derecha le pongo una cita de Amartya Sen, otro premio Nobel como Milton Friedman, ¿no? Sen no tiene nada que envidiar a Friedman, también fue premio Nobel, pero obviamente desde otra visión de la economía, y en su libro La economía es una ciencia moral, él al contrario escribe lo siguiente, ¿no? La noción de responsabilidad social se basa en el reconocimiento del hecho de que la vida de los individuos en sociedad conlleva interdependencias. Entonces salimos del autismo de la Escuela de Chicago, de ese autismo de una visión cerrada sobre sí misma de la organización, que persigue su propósito, como una bacteria busca actualizar su ADN y nada más, ¿no? Y nos damos cuenta que vivimos en sociedad, y esa sociedad conlleva interdependencias, lo que implica, dice Sen, obligaciones recíprocas, ¿no?
ligadas a las relaciones económicas, políticas y sociales que mantienen mutuamente, fíjense, tres palabras, ¿no? Muy parecidas: interdependencias, recíprocas, mutuamente, ¿no? Esa mutualidad. Entonces, en base a esta nueva conciencia de que una organización siempre está tejida en un entorno de múltiples otras organizaciones, individuos, grupos, procesos, y que todo eso es el tejido de la vida, y que ese tejido de la vida tiene que tener obligaciones mutuas y recíprocas. Obviamente, a partir de ahí hay responsabilidades ante la sociedad, ¿no? Entonces les pongo el cuadro abajo como un poco conclusión de ese dilema, ¿no? Las externalidades negativas de las organizaciones y la ética de la sostenibilidad nos obligan a instituir una responsabilidad social más allá de las responsabilidades individuales. Es difícil de hacer, pero es necesario y ético. Entonces, al primer dilema, ¿existe una responsabilidad social o no? Yo diría, debe existir una responsabilidad social. Es un concepto ético, ¿no? Y si debes hacerlo, como decía Kant, entonces puedes hacerlo. Segundo dilema, ¿no? La responsabilidad social, ese deber, ¿no? Una vez que sabemos que existe, ¿es un compromiso o es una imputación, ¿no? Entonces, al lado izquierdo le pongo esa pésima definición del Libro Verde de la Comisión Europea del inicio de los años 2000. Libro Verde de Responsabilidad Social, que fue tan criticada por todos los actores, las ONG sobre todo, en Europa cuando salió. Y a la derecha le pongo la definición de la ISO 26000, 10 años después, en el año 2010. Obviamente hoy día la Comisión Europea ha botado ese libro verde al tacho de basura y lo ha reemplazado por la nueva política de la Comisión Europea sobre responsabilidad social de las empresas, ¿no? Pero en este libro verde, que todavía desgraciadamente se sigue citando en Latinoamérica, porque aquí no tenemos miedo a lo obsoleto, la responsabilidad social es la integración voluntaria por las empresas de preocupaciones sociales y ambientales a sus actividades comerciales y sus relaciones con sus partes interesadas, ¿no? Entonces, obviamente, con una definición así, yo integro voluntariamente a mis actividades unas preocupaciones sociales, pues es facultativo, discrecional. Yo hago lo que yo quiero y yo lo decido por mí mismo, ¿no? Depende del buen querer de los directivos de las empresas, por supuesto, y nadie puede obligar a nadie a ser solidario, eso está bien claro. Desde luego, esta definición de la responsabilidad social como integración voluntaria, como compromiso, es ética, efectivamente, pero en el mal sentido de la palabra. Es ética en el sentido de que no puede ser jurídica. Es ética en el sentido de que la ley no se debe meter, es cuestión de voluntad, es cuestión de corazón, ¿no? Pura voluntad, pura corazonada, que ninguna ley puede obligar. Obviamente, con eso los impactos globales que tenemos todos y que nos conducen al Titanic planetario donde estamos, no vamos a resolver ninguno de esos impactos, porque si hay que esperar que todos los directivos de todas las organizaciones sean angelitos, nos moriremos antes de alcanzar un impacto positivo, ¿no? Entonces, a la derecha está la definición actual de la responsabilidad social, la que inició la ISO 26000 y que ha retomado muchos textos posteriores. La ISO 26000 como guía de responsabilidad social es del año 2010,
recuerdo, y define la responsabilidad social como responsabilidad de una organización ante los impactos de sus decisiones y actividades sobre la sociedad y el medio ambiente. Apenas tengo una definición de responsabilidad social en términos de impactos, la sociedad puede exigirle originariamente a las organizaciones a velar por sus impactos, ¿no? Y la sociedad puede, desde luego, reprochar a una organización sus impactos y puede obligarle a reparar, prevenir, mitigar, anticipar sus posibles impactos negativos. Entonces, con esta definición, se puede jurídicamente imputar impactos negativos a organizaciones y responsables. Has participado en el cambio climático, has tenido complicidad por emplear productos hechos por esclavos en algún remoto país del sur, pues te vamos a castigar, vamos a hacerte un juicio y tendrás que pagar por esta práctica ilegal e inmoral, ¿no? Entonces, obviamente, la responsabilidad social debe ser una imputación y no solamente un compromiso. Diciendo eso, ojo, no significa que no debamos comprometernos con la responsabilidad social, pero debemos comprometernos con una imputación social. Debemos comprometernos con una institucionalización de una responsabilidad que no puede quedarse en la buena corazonada de alguien que tiene un poquito de beneficios, ¿no? Siempre recuerdo a mis alumnos en ese sentido, ese lema de las ONGs europeas frente a las empresas que se pretenden socialmente responsables, pero que hacen filantropía. No me digas qué haces con los beneficios, dime cómo los obtienes. No me digas qué haces con los beneficios, dime cómo los obtienes. Lo que muestra bien que la responsabilidad social no es un compromiso de buenas acciones fuera del core business del negocio, sino al contrario, una manera de operar el core business del negocio, ¿no? Bien, el tercer dilema, perdón, la tercera pregunta cae, como les dije, por su propio peso cuando tenemos la primera resuelta, ¿no? Y es de entender que la responsabilidad social no puede ser voluntaria, sino que tiene que ser obligatoria. Desde luego, tiene que haber una institucionalización legal y leyes que obliguen a la responsabilidad social. Sé que lo que estoy diciendo no está bien visto por los empresarios liberales, pero estamos en un Titanic planetario y ya no tenemos tiempo para darnos el lujo de dejar los negocios que tienen tantos impactos hacia nuestra vida hacer lo que les da la gana, ¿no? Entonces, si debemos imputar los impactos sociales y ambientales a las organizaciones, segundo dilema, entonces la responsabilidad social ya no puede ser abandonada a una libre voluntad generosa, una mera ética en el mal sentido de la palabra, sino que tiene que ser institucionalizada por ley. Las buenas prácticas no son suficientes. Y ahí resalto este tema. Si ustedes desde la universidad reducen la responsabilidad social a las buenas prácticas y no a las buenas políticas, ¿no? Pues no están dando el mensaje correcto a los alumnos, ¿no? Están dando un mensaje activista
que dice que, si hacemos buenas cosas, ya somos buenos y eso, ay, qué lindo, es responsabilidad social, ¿no? Y no, es mucho más que eso. Otra vez, no me digas qué haces con los alumnos voluntarios el sábado en la tarde, dime cómo los educas y en base a qué tipo de conocimientos que investigas, ¿no? Eso sería un poco la traducción en la RSU de la frase de la RSE, ¿no? La empresarial. Entonces, solo la ley va a permitir tener amplios impactos positivos en toda la sociedad y el planeta. Es lógico, si nuestro propósito es de cambiar el sistema económico hacia justicia y sostenibilidad, obviamente debemos pasar por la ley en un momento dado. Y aquí hay un excelente libro de un norteamericano, David Fogel, que fue publicado en los 90, si mal no recuerdo, que se llama El mercado de la virtud, ¿no? Y en este libro, El mercado de la virtud, David Fogel dice algo muy, muy cierto, ¿no? La definición de la responsabilidad social de la empresa debe ser objeto de una nueva formulación que incluya las responsabilidades de las firmas, de las empresas, ante el refuerzo de la sociedad civil y la capacidad de los gobiernos a exigir que todas las empresas actúen en forma responsable. Fíjense bien, contentarse con dar un buen ejemplo no es suficiente, ¿no? Y ahí toma un ejemplo que es bien interesante. Las firmas responsables necesitan igualmente del apoyo de políticas públicas que dicten estándares mínimos para su competencia menos virtuosa, porque tales exigencias son formas frecuentemente necesarias para cumplir con los propósitos subyacentes de la RSE. Mientras no me obligan, no lo hago, o solamente 2 o 3 lo hacen y los demás no. Entonces insiste David Fogel y dice lo siguiente: una empresa que promueve el establecimiento de estándares reglamentarios mínimos, pero que no ha reducido sus propias emisiones de gases de efecto invernadero, entonces no ha hecho buena práctica, pero empuja al gobierno para que pase una ley de buena práctica, pues esa empresa puede ser considerada como más virtuosa que aquella que voluntariamente ha eliminado sus emisiones, pero que se opone a la puesta en práctica de exigencias reguladoras adicionales, ¿no? Entonces, es una frase que me gusta mucho, ¿no? Más vale la empresa que no hace nada, pero que empuja para que haya una ley responsable, que una empresa que hace mucho para la responsabilidad social, pero que frena de los dos pies para que no se imponga a todo el mercado de un país una exigencia legal, ¿no? Ese me parece una muy buena idea, ¿no? Y es una muy buena idea también para las empresas que hacen muchas cosas voluntariamente por la responsabilidad social, por una razón muy simple. Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de inversión en una empresa. Hay que hacer cambios, hay que hacer inversiones, hay que capacitar, hay que mejorar, hay que cambiar una tecnología por otra. Todo eso tiene un costo. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy en un ambiente de libertad total en el mercado donde cada uno hace lo que le da la gana sin exigencias de ley, yo que quiero ser bueno, al asumir yo solo los costos de una mejor manera de procesar mis productos y servicios, pues mis precios, mis costes se van a elevar, por supuesto. Y mi competidor que no hace nada, él se la lleva con mucha felicidad, me roba el mercado porque sus productos son más baratos, siendo irresponsable, y entonces en un mercado libre, la empresa más responsable al asumir costos superiores
desaparece y la empresa más irresponsable que no asume ningún costo adicional de responsabilidad social, pues ella perdura y es la única que perdura. El mercado, si no se lo reorienta por ley y si no se le obliga por ley a cumplir con la responsabilidad social y ambiental, siempre va a privilegiar a la empresa la más irresponsable de todas, ¿no? Y eso es algo que hay que subrayar. Por eso es muy importante para ayudar mismo a esas empresas voluntarias que hacen las cosas porque quieren hacerlas bien y las hay, pues hay que ayudarles poniendo leyes que obliguen a todos los competidores a hacer lo mismo. Bien, lo que nos conduce al cuarto dilema sobre ese rol de las partes interesadas. Ahí realmente yo les invito a leer la ISO 26000, porque es extremadamente chistoso de ver cómo la ISO 26000 se pelea con la noción de partes interesadas, ¿no? Todo el mundo en el momento de la negociación de la guía ISO 26000, todo el mundo estaba más o menos de acuerdo para incluir el tema de las partes interesadas adentro, porque ahora es un beabá de cualquier discurso de responsabilidad social, de tomar en cuenta sus partes interesadas, que bla, 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 bla. Pero la ISO 26000, que fue redactada por gente bien, bien, bien inteligentes, obviamente tenía que criticar esa noción. Y fíjense en el recuadro, en el esquema de la derecha, ¿no? Ahí se ve que la organización está en un dilema si teniendo impactos hacia la sociedad y el medio ambiente y hacia sus partes interesadas, ella tiene que responder por las expectativas sociales y medioambientales generales o responder por los intereses de sus partes interesadas, ¿no? Entonces, obviamente, en la organización hay partes interesadas como el sindicato, los empleados, los vecinos, etcétera, y la sociedad en su conjunto tiene otras expectativas, ¿no? Y fíjense lo que dice la ISO 26000 en ese recuadro. En la mayoría de los casos, una organización ya conoce o puede llegar a conocer fácilmente cuáles son las expectativas de la sociedad sobre cómo la organización debería tratar sus impactos. Claro, basta conocer la ley. En tales circunstancias, la organización no necesita depender del involucramiento con partes interesadas específicas para conocer estas expectativas. Lo que hace, curiosamente, la ISO 26000 es una crítica feroz a las partes interesadas, que muchas veces son interesadas en sus pequeños intereses, pero estos intereses no corresponden realmente a las expectativas universales de la sociedad y el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, los inversionistas, los empleados, quizás estarán para nada preocupados por las emanaciones de CO2 de la organización, pero el medio ambiente sí estará muy preocupado por esas emanaciones, ¿no? Entonces, es bien importante de ver que la teoría misma de las partes interesadas es sumamente discutible y no es un camino, repito, para entender la responsabilidad social de una organización, ¿no? La tesis de Freeman, ¿no? Edward Freeman, de los años 80, como que la responsabilidad social es
tomar en cuenta las partes interesadas que afectan y pueden ser afectados por la organización, pues no es una buena teoría, porque esas partes interesadas muchas veces tienen intereses que no son universalizables, ¿no? Entonces, ¿cómo responder a esta a este dilema sobre las partes interesadas? Yo diría lo siguiente. Primero, hay que superar el concepto de partes interesadas y más bien asociarse con socios especializados, con socios muy agudos, ¿no? Escuchar a los vecinos que gritan por el ruido de la fábrica no es suficiente. Hay que asociarse con Greenpeace, con World Wide Fund for Nature, con unas agencias especializadas en medio ambiente para saber lo que hay que hacer científicamente hablando para reducir los impactos negativos ambientales de una fábrica. Del mismo modo, podemos escuchar a nuestros estudiantes, podemos escuchar a partes interesadas externas en la universidad, pero es desde la investigación científica que debemos lograr decir lo que debemos hacer en la universidad, cuál es el conocimiento que hay que producir, cómo producirlo y cómo transmitirlo a los alumnos. Entonces hay que hacer un poquito más serio que meramente tomar en cuenta o informar con un informe gris a las partes interesadas, ¿no? Ojo, muchas veces, sino para decir todas las veces, la organización que sea con o sin fines de lucro, cuando haces un mapa de partes interesadas, la define como a ella le da la gana, en forma más o menos discrecional y prioriza la parte interesada que quiere privilegiar, que quiere priorizar, ¿no? Y hasta que un socio externo o un enemigo mejor externo emplace a la empresa o emplace a la universidad, ojalá llegue, ¿no? Su mal comportamiento, su falta de responsabilidad, muchas veces hasta que esto ocurra, que pone en peligro la buena reputación de la organización, pues la empresa no hace nada más que hablar de partes interesadas y abastecer esas partes interesadas de un informe anual que nadie ha pedido, pero que se les da en papel cuché, lindo, lujoso y hablando muy bien de todo lo bueno que hace la organización. La verdad es que todo eso es muy bueno para el show y para los premios de responsabilidad social, pero para salvar a nuestro planeta y redimir las injusticias es profundamente insuficiente, ¿no? Entonces yo siguiendo a la ISO 26000 en su inmensa duda solapada sobre el rol de las partes interesadas, yo le diría lo siguiente: más que tomar en cuenta o informar a las partes interesadas de modo más o menos discrecional, una organización debería cumplir con sus deberes ante la sociedad y el planeta, asociándose con socios especialistas para co-crear innovaciones sociales transformadoras. Lo que nos interesa es la co-creación en alianzas entre muchos actores. Lo que nos conduce a el dilema siguiente, que es el dilema de saber cómo se conjuga la responsabilidad social. Si se conjuga en forma solitaria, en singular, o si se conjuga a través de alianzas, ¿no? Su universidad tiene su responsabilidad social universitaria de su universidad,
o más bien está insertada en un territorio, en una localidad, en un país, en una región, en un planeta y tiene que aliarse con muchas organizaciones para redimir los malos impactos de esta localidad, esta región, este país, este continente, este mundo, este planeta Tierra. Pues obviamente lo segundo, lo que nos interesa en los 4 peldaños que le pongo aquí son los cambios sistémicos. Otra vez estamos en un Titanic planetario, no son las buenas acciones que van a cambiar el Titanic planetario. Entonces, fíjense en esos 4 peldaños, lo interesante es que los 2 primeros, las buenas acciones, el buen cumplimiento, entonces para nosotros la extensión, la previsión social, ¿no? Y la gestión interna de los impactos, entonces ahí sería la gestión de las relaciones laborales, la gestión de la toma de decisión democrática, la gestión del medio ambiente en el campus, etcétera, esa gestión interna de impactos, la gestión de la buena educación, ¿no? Todo eso lo puedo hacer a solas, ¿no? Entonces ahí los 2 primeros peldaños es una responsabilidad social solitaria. Yo no necesito de nadie para emprender buenas acciones y temas de gestión interna, ¿no? Pero los otros 2 peldaños, las alianzas territoriales, obviamente ya ahí se trata de una corresponsabilidad entre organizaciones. ¿Para qué? Para lograr cambios sistémicos, ¿no? Entonces, si realmente yo quiero cambiar el rumbo industrial de la región donde está situada mi universidad para empujar, qué sé yo, por ejemplo, la permacultura, el cultivo orgánico, ahí necesito alianzas. Ahí necesito alianzas con gobiernos locales, con microempresarios, con grandes empresas, con municipios, etcétera, etcétera, con un montón de actores para empujar el tema hacia un cambio sistémico. Entonces, yo creo que en una escala de responsabilidad social, cada vez que vamos subiendo otro peldaño, vamos acercándonos a mayor responsabilidad social, es decir, mayor impacto positivo y menos fotos para la galería. Lo que nos conduce al último dilema, ¿no? Que es el dilema, yo diría, central, filosóficamente hablando, para terminar de definirnos esta responsabilidad social. Pues aquí el dilema, como les decía, es de saber si lo único que debo ver es la imputación de las consecuencias para cada organización, cosa en la cual se queda la ISO 26000 todavía, ¿no? Entonces se trata que cada organización haga cosas para atenuar los efectos negativos de su propio actuar, ¿no? O si más bien la responsabilidad social es una misión de transformación social en alianzas territoriales para cambiar el sistema, ¿no? Y obviamente ya habrán entendido que nuestra tesis es de pensar la responsabilidad social como misión de transformación social, ¿no? Desde una perspectiva de ética de la sostenibilidad, lo que interesa es un cambio de sistema, ¿no? Y no una mera atenuación de malas consecuencias con algunas buenas prácticas dispersas. La responsabilidad debe llegar a ser transformadora, revolucionaria, en el sentido de una revolución tecnológica, una revolución de innovación, una revolución económica, en el sentido en que realmente podamos pensar que el siglo XXI estará seguido por un siglo XXII para los Homo sapiens sapiens, ¿no?
Esto significa que la imputación jurídica, ojo, absolutamente necesaria, hemos visto en los primeros dilemas que hemos tratado, la responsabilidad social debe ser obligatoria, desde luego imputativa, pero esa imputación jurídica no es suficiente, ¿no? Castigar, multar, sancionar, quitar la buena reputación, ¿no? Hacer un boicot, no es suficiente para asegurar que las organizaciones van a ser cada vez más responsables. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social otra vez necesita alianzas, o sea, no necesita que yo salga el buen alumno del salón, ¿no? Una responsabilidad social meramente reactiva, imputativa, me hace decir, uy, me van a juzgar mal si no actúo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Voy a hacer mi informe GRI, voy a poner en práctica una transformación medioambiental de mis procesos, voy a seleccionar a mis proveedores para que sea una selección justa, ya está, he hecho el check de buen comportamiento, soy el buen alumno del salón, listo, no tengo nada más que hacer. Pues siempre tengo más que hacer, porque el mundo nos está acabando. Desde luego, mi buen comportamiento no es nada más que una gota de agua en el océano de insostenibilidad e injusticia que es nuestro mundo. A partir de esa reflexión, la responsabilidad social no es tanto una responsabilidad social, una responsabilidad imputación retrospectiva, como diría Paul Ricoeur, sino una responsabilidad misión prospectiva. Y ahí les pongo otra cita de Ricoeur, ¿no? Que ya hemos visto ayer, pero esa es otra más nítida, a la orientación retrospectiva que tenían en común tanto la idea moral de responsabilidad como la idea jurídica, ¿no? Ricoeur compara bien idea moral, idea jurídica y responsabilidad social, ¿no? Entonces, a esta orientación retrospectiva de la idea moral y jurídica de la responsabilidad, orientación en virtud de la cual somos eminentemente responsables de lo que hemos hecho, es la responsabilidad de retrospectiva. Yo he cometido algo en el pasado, entonces retrospectivamente me achacan la responsabilidad de lo que yo he hecho, esa responsabilidad me incumbe y puedo, por ejemplo, recibir una sanción por lo mal actuado que haya podido ser mi actuación en el pasado, ¿no? Entonces, a esta orientación retrospectiva debería sustituirse una orientación más deliberadamente prospectiva, en función de la cual la idea de prevención de los daños futuros se agregaría a la idea de reparación de los daños cometidos. Entonces, no es solamente una visión de reparar daños cometidos, sino más bien de prevenir daños futuros. ¿Y cómo hago yo para prevenir daños futuros desde mi organización? Viendo sus procesos, viendo sus productos, viendo sus servicios, pues tengo que innovar. Tengo que hacer cambios fundamentales en la manera de definir y practicar los servicios y productos que produzco, vale la redundancia, de tal modo que yo deje realmente de arriesgar producir daños, ¿no? Con mis productos, con mis servicios y que más bien yendo a prevenir un mundo futuro, yo pueda innovar socialmente y transformar el modo de cumplir con esos servicios y productos, ¿no? Por eso les pongo tres recuadros que son una progresión en el concepto de responsabilidad social. Reparación de daños cometidos está muy bien, pero es el primer peldaño. Prevención de daños futuros es muchísimo mejor y para cumplir bien con esa prevención, innovación social transformadora. Mi organización funciona de otro modo,
¿no? Y por ejemplo, he pasado de utilizar energía por hidrocarburos, ¿no? Tratando de mitigar para reparar los daños cometidos, he pasado a las energías renovables, solares, eólicas, biomasa, etcétera. Entonces he innovado para transformar mi rubro de negocios, ¿no? Bien, vamos terminando. Esta diapositiva es para mí la más importante, es la que concluye el día de hoy y el día de ayer, en realidad, y es sobre todo lo que necesitamos cambiar para entender esa responsabilidad social como la deberíamos entender. Primero debemos absolutamente borrar de nuestra mente la confusión entre la filantropía facultativa y la responsabilidad social. Siendo una responsabilidad, la responsabilidad social debe ser obligatoria, debe ser normada por ley, lo que no puede ser nunca la filantropía. Ojo, no estoy diciendo que la filantropía está mal, no me hagan decir lo que no he dicho. La filantropía está muy bien, pero no tiene nada que ver con la responsabilidad social. Del mismo modo, los proyectos sociales voluntarios fuera de la currícula en la universidad están bien, pero de ninguna manera pueden confundirse con la responsabilidad social de la universidad. Entonces, primer paso desde lo facultativo hasta lo obligatorio por ley. Segundo paso, desde una responsabilidad social aparte del core business de mi organización. Mi organización, qué sé yo, es una minería y me meto en proyectos de educación de niños de primaria. ¿Qué tiene que ver mi rubro de negocios con la educación? Absolutamente nada. Pero encontré eso porque tengo un buen corazón y que si me ocupo del colegio, pues los pobladores se van a quedar contentos con la mina, entonces podré seguir destrozando todo el planeta, no importa, pero he ayudado a los niños del colegio. Obviamente debemos pasar a una responsabilidad social integrada, ¿no? Es el business mismo que tiene que ser socialmente responsable, ¿no? Tercer paso, pasar de una responsabilidad social solitaria en cada empresa por separado, ¿no? A una corresponsabilidad social interorganizaciones, una responsabilidad social territorial, una responsabilidad social practicada entre nosotros. Entonces, el tercer paso es la asociación. Necesitamos obligación, integración, también asociación. Y finalmente necesitamos innovación, ¿no? De la responsabilidad social reactiva que tenemos hoy en las empresas, como gestión de riesgos, gestión de buena reputación. Uy, me van a juzgar mal, entonces hago algo bueno para la sociedad y el medio ambiente, listo, con eso me juzgan bien. No, debemos pasar una responsabilidad social inspiradora. Es decir, al analizar los posibles riesgos de mi rubro de negocios, ¿no? Debo poder inspirarme para que estos negocios, estos procesos, estos servicios que brindo sean brindados en forma innovadora, de tal modo que la economía que yo vaya practicando sea una economía que repare el mundo y que no solamente mitigue algunos efectos colaterales dañinos, ¿no? Entonces, estos son los 4 pasos intelectuales que les invito a meditar: la obligación, la integración, la asociación y la innovación. Si aplicamos esto a las universidades, da lo siguiente. Para que la RSU no se vuelva vana, a mí me parece que debemos absolutamente pasar de una proyección social voluntaria
a una RCU normada por ley, como ya lo hemos hecho en Perú, pero bueno, la ley está, pero todavía nos falta mucha, mucha práctica y muchas transformaciones internas, ¿no? Es obligación. La integración, es decir, pasar de una visión del compromiso social como extensión y servicio social fuera de la currícula profesional a realmente una integración en la currícula de la dimensión de la responsabilidad social. Es decir, que la profesionalización de mis futuros economistas, periodistas, contadores, médicos, enfermeras, sea una profesionalización socialmente responsable, que tengan todos los hábitos de la responsabilidad social en su debido quehacer profesional, ¿no? Lo que obviamente me conduce a una transversalización de la responsabilidad social, ya no es extensión, es a la vez gestión, formación, investigación y extensión. Tercero, la universidad que deja de actuar por sí sola. La universidad que deja de practicar su pequeña RCU solitaria, ¿no? Y que se asocia con otras y con otras organizaciones para cumplir con una corresponsabilidad social entre las organizaciones, una RCU territorializada para tener impactos positivos fuertes. Y finalmente, innovación de una responsabilidad social universitaria paliativa, las buenas prácticas internas y algunos proyectos hacia comunidades vulnerables, ¿no? A una responsabilidad social inspiradora, innovación educativa y cognitiva para la transformación social desde el ejercicio de la ciencia. Nosotros somos agentes científicos y es desde la ciencia que debemos cumplir con la responsabilidad social. Es decir, si la responsabilidad social nos inspira y no solamente nos compromete, vamos a trabajar la actividad científica y la actividad pedagógica en forma innovadora y encontrar realmente métodos para una real transformación, transformación social desde la ciencia. Mi voz se me va, es el momento de devolverle la palabra a ustedes. Muchísimas gracias. Bien, entonces yo los escucho. Si quieren tomar la palabra, tienen un pequeño personaje arriba que levanta la mano encima del PowerPoint, de tal modo que van a poder pedir el micrófono, se lo habilitamos y ahí después encima también del PowerPoint tienen un pequeño micrófono, tienen que hacer clic en él para poder hablar. Y si no, pueden trabajar desde el chat. Bárbara, hola Bárbara. Sí, los PowerPoint ya están en la... Keila ha mandado el link para volver a ver el video y los PowerPoint. Keila, ¿estás acá? Uh, ¿Cómo vamos a hacer con esos PowerPoint? ¿Van a estar en la página web Úrsula? ¿Cómo los vamos a tener? A ver si puedes compartirnos si tienes una idea. Técnicamente cómo se va a hacer eso, pero los PowerPoint sí se van a compartir.
María Laura, conceptos muy claros y mucho por hacer. Gracias, gracias. Si te ha parecido claro, qué bien, porque sé que ayer era un poquito denso, ¿no? Um, Ahí está. Keila, comparto el enlace con los PPTs y los podemos enviar también. Los ha puesto en Issue Unión Úrsula. Ahí está. Bueno, aquí los tendrán, ¿no? ¿Cómo se logra esa profesionalización socialmente responsable si no hay completo compromiso de parte de autoridades y académicas? Mi caso particular es que suelen considerar algunos la RCU como pérdida de tiempo académico, justamente porque lo siguen considerando como algo aparte de la profesionalización. Es un tiempo perdido si la considero como proyección social, por supuesto, porque como tengo que formar mi ingeniero y tengo un montón de cosas que enseñarle, no me vengas que van a hacer un proyecto y ayudar, por favor, no tengo otras cosas que hacer. Entonces, es la integración y la asociación y la innovación que demuestran a la autoridad que el profesional del siglo XXI, para ser un profesional de verdad, tiene que ser socialmente responsable. Y que si no lo hacen, no es que forman un profesional bueno que no es socialmente responsable, es que forman un profesional malo. Un profesional de hidrocarburos que solamente piensa en hidrocarburos, hoy día es un profesional malo. Y los principales países que trabajan con hidrocarburos en este momento están en su transición ecológica, por supuesto, porque han entendido que la economía basada en el petróleo, la economía negra, como se la llama, ya fue, ya es del pasado y debemos pasar a una economía verde, azul, naranja, etcétera, tienen varios colores, pero es bien importante entender eso, ¿no? Entonces, si no hay compromiso de parte de tus autoridades académicas, sin duda es porque son obsoletas, tus autoridades académicas tienen un pensamiento del siglo XX, entonces es tu oportunidad de pasar la correcta información, hacer este lobby, informar, capacitar, hacer liderazgo lateral para hacer lo máximo. Si nos quedamos en una pequeña extensión y proyección social, muy buena gente, con ninguna investigación, con casi nada de sistematización, con impactos sociales muy pequeños, obviamente se van a seguir burlándose de nosotros esas autoridades y esos académicos. Debemos realmente pisar el acelerador y demostrar que la ciencia de hoy y la formación profesional experta de hoy es una formación socialmente responsable o no es formación experta. ¿Qué opina desde la responsabilidad social una iniciativa de trabajar la maestría en gestión de la seguridad y de salud en el trabajo vinculado con Protección Civil del Estado de Jalisco para impactar en los niños de educación básica? No veo muy bien cómo una maestría en gestión de la seguridad y la salud impacta en los niños de educación básica. Debe impactar en los alumnos de la maestría en gestión de la seguridad y salud. No entiendo bien la pregunta. Son los alumnos de la maestría, que no son niños obviamente de educación básica, que deben ser bien impactados por sus cursos de maestría. Y obviamente la gestión de la seguridad y salud tiene todos los temas de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático, tienen todos los temas de salud pública, por supuesto, entonces todo el tema de pesticidas, y todos los efectos colaterales de nuestros impactos negativos tecnológicos, ¿no? Exacto, me pondré a innovar para socializar. Eso, muy bien, ¿no?
Si la responsabilidad social, dice mi gran amiga Fabiola, es normada jurídicamente, no se volvería una responsabilidad jurídica y dejaría de ser una responsabilidad social. La responsabilidad social tiene que ser una responsabilidad jurídica. Por ejemplo, si el deber ético de no robar es normado jurídicamente y que hay una ley que prohíbe el robo, no por eso deja el robo de ser un tema de ética, ¿no? Pero es un deber ético de no robar que es sustentado e institucionalizado por un deber jurídico, lo que es muchísimo mejor, porque cuando puedo aplicar una coacción jurídica externa a la persona, obviamente hay todo el miedo a la policía, el miedo a la sanción, el miedo a la prisión, que facilita el buen comportamiento, ¿no? La ética siempre quiere ser ley, ¿no? Entonces, cuando una responsabilidad social, ¿no?, se vuelve responsabilidad jurídica, está feliz porque obliga a todo el mundo a cumplir con lo que debe de cumplir, ¿no? La ley universitaria hace referencia a la RCU de manera general. ¿Conoce qué otras medidas están tomando para lograr el cumplimiento del RCU tal cual? Eso dice René, que debe ser obviamente peruana. Sí, obviamente hace referencia a la RCU de manera general y le toca a cada universidad hacer entrar eso en su plan educativo institucional, en su plan estratégico institucional, como una meta, si quieres, transversal de su planificación estratégica. Entonces, cada universidad lo tiene que aplicar y conjugar como puede. Sin embargo, estamos avanzando en CINEAC para exigir que ciertos estándares de acreditación, ¿no?, desde el CINEAC peruano, pueda contemplar cosas más concretas de responsabilidad social. Y en Úrsula tenemos las 12 metas. Yo te invito a cumplir con esas 12 metas, a hacer el autodiagnóstico, ver los baches que tú tienes dentro de la universidad y emprender caminos de cambios políticos, ¿no? Muy bien. A ver, Mirea, gracias por la jornada. Implica también la formación en valores y misión de cada universidad, sí. Con innovación y creatividad, sí. En el artículo de los escenarios se realidad en la que nos desarrollamos totalmente de acuerdo, pero cuidado con la formación en valores, ¿no? Si es una formación muy genérica, hoy lunes toca honestidad, la próxima semana veremos integridad, esto no sirve para nada, es un bla bla bla. La formación en valores es la formación en lo que vale dentro de la profesionalización del futuro profesional, ¿no? Entonces, por ejemplo, un alumno de marketing, su formación en valores es una formación en no desvalorizar las personas que, por ejemplo, las mujeres que son más gordas que el 90, 60, 90, que trata de imponernos las publicidades en la televisión, ¿no? Es decir, formación en valores, discriminación dentro de la publicidad y lucha contra esa discriminación. Entonces, hay que trabajar con los alumnos en forma extremadamente concreta y articulada a su profesionalización. Es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo alumnos de maestría en finanzas, ¿no? Pues con ellos yo veo el tema de la banca ética, el Triodos Bank, el Banco VIR en Suiza, las monedas alternativas, las campañas de finanzas sucias de las ONGs como CETEM, estamos viendo esos temas. Entonces, realmente hay una implicación desde la profesión del alumno para estudiar esos valores, ¿no?
La prevención de los riesgos en los infantes. Sí, 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 que los estudiantes de la maestría como aplicación, ¿no? De sus trabajos de maestría ayuden colegios de protección civil de los infantes, eso está muy bien, ¿no? Pero todos los riesgos, y hay un montón, ¿no? ¿Qué se come en la cantina de los niños, ¿no? Hay productos orgánicos o hay los mismos pesticidas, hormonas que le van a dar cáncer cuando tendrán 30 años o quizás antes, ¿no? Eso también es un riesgo. Es muy complicado el tema de los riesgos porque nunca terminamos de estudiarlos, ¿no? Muy novedosa tu crítica de la teoría de las partes interesadas. Sí, curiosamente, muy pocos la ven. No es tan novedosa. Hay muchas personas muy críticas con la teoría de las partes interesadas, ¿no? Yo tuve la suerte de tener como relator de mi tesis de doctorado a Michel Capron, que es un gran intelectual, un gran escritor sobre la responsabilidad social empresarial, profesor emérito de gestión en París 8, y él ha participado directamente en las negociaciones de la ISO 26000. Entonces yo tenía un acceso a realmente todo lo que se dijeron, ¿no? Pero efectivamente no está muy difundido, sobre todo en América Latina, donde muchas veces nos traen del norte una teoría, la aceptamos y la seguimos y sin mucha reflexión, ¿no? La verdad que la teoría de las partes interesadas no es muy buena. Vilma, has levantado la mano, yo te doy el micrófono. Hola François, A ¿me ver si escuchas? puedes hablar. Qué Esta bien. vez, Vilma, ¿dónde Vamos a estás? levantar el volumen. Buenas tardes y muchísimas ¿Hola? gracias por tantos Sí, se te aportes. escucha, bajo, pero se te escucha. Hablemos más fuerte. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahí está Eh, muy bajo. ¿Puedes hablar más fuerte? Un poquito. Gracias A ver. François de nuevo por tantos Sí, yo aportes, soy bajo, perdón. Ya, tanta dale. información valiosa. Quisiera que te refirieras a algo que vimos un poquito ayer, pero también hoy. ¿Qué es esa relación de la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social universitaria? Muchos autores y muchos estudiantes están realmente cuando construyen sus marcos teóricos y sus aplicaciones sobre responsabilidad social, derivando la responsabilidad social universitaria como si fuese un subproducto de la responsabilidad social empresarial. Me parece muy peligroso. Yo creo que en Úrsula hemos defendido muchísimo la visión latinoamericana que tiene la responsabilidad social universitaria Sí. especialmente. ¿Podrías ampliar sobre ese marco, por favor? Y muchas gracias de nuevo. Sí, gracias a ti, Vilma. Siempre es un gusto colaborar contigo. Sí, en realidad, cuando entendemos bien la definición de la responsabilidad social a secas de cualquier organización, entendemos bien cuál es la diferencia entre la empresarial y la universitaria. La responsabilidad social es responsabilidad de una organización por sus impactos hacia la sociedad y el medio ambiente. Entonces, una vez que empiezo a analizar, a preguntarme cuáles son los impactos de mi organización, pues si pertenezco a una fábrica de zapatos, yo voy a empezar a ver un montón de impactos hacia la gente que trabaja en mi fábrica, la utilización de materiales plásticos, la contaminación de los ríos, etcétera, etcétera. Y si soy académico en una universidad, voy a empezar a ver la educación que brindo a los alumnos, los tipos de carreras que estamos
vendiéndoles los tipos de enfoques de investigación que tenemos, etcétera, etcétera, la gestión del campus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa diferenciación no es que la RCU sea absolutamente diferente de la RSE. Lo que es diferente son el tipo de servicios que brindamos a la sociedad, y el servicio educativo cognitivo de la universidad es diferente del servicio productivo lucrativo de una empresa, ¿no? Y es en ese sentido que se diferencian las cosas. Y bueno, como ya sabrán, mis trabajos han conducido desde la mitad de los años 2000 a agrupar los impactos de la universidad en 4 grandes ámbitos, ¿no? de impactos: los ámbitos de gestión interna sobre las personas y sobre el medio ambiente, los impactos sociales con todos los vínculos que la universidad opera con socios en su ámbito de desarrollo, los impactos educativos de formación de personas, y los ámbitos cognitivos de investigación, formulación, construcción de conocimientos, ¿no? En base a eso, ya no hay posibilidad de confundir las dos, tampoco de alejar las dos vertientes que digamos de responsabilidad social empresarial y responsabilidad social universitaria. Obviamente la RSU no es un subproducto de la RSE, porque eso significaría que la universidad es un subproducto de las empresas, cosa que es una estupidez, ¿no? Más bien, la universidad es mucho más vieja históricamente que las empresas que conocemos, ¿no? Pero no debemos tampoco alejar tajantemente una de la otra, como si la responsabilidad social empresarial fuera la gestión de impactos, pero la responsabilidad social universitaria sería otra cosa, por ejemplo, el compromiso social, bla, 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 cosa que no es, ¿no? Entonces, yo obviamente no estoy a favor de la confusión y de la reducción, porque si no, la responsabilidad social universitaria no abordaría los temas de impactos educativos y sobre todo de impactos cognitivos, que son muy fuertes, y solamente vería los impactos de gestión del campus y de gestión de la participación social. Entonces no lo confundiría, obviamente, pero tampoco lo alejaría mucho como para decir que para las empresas es gestión de impactos, pero para nosotros es otra cosa. No, para nosotros también es gestión de impactos, lo que nos encara nuestros propios impactos negativos, cosa que es muy, muy importante, ¿no? Espero que esto conteste bien a tu pregunta. Estamos a riesgo de alejarnos de la visión organizacional, desnaturalizar los propósitos. A ver, trato de ver lo que dice Alonso de Chile. De asumir una responsabilidad más allá de sus... No, yo no creo que sea difícil de asumir para una universidad una responsabilidad social más allá de sus clientes internos, externos y órganos reguladores. Por ejemplo, métete en los ODS. Los 17 ODS son expectativas sociales y medioambientales universales que nos obligan a luchar contra la pobreza, luchar contra la contaminación de los océanos, tener ciudades sostenibles, una alianza para la paz, etcétera, etcétera. Y ahí tienes grandes rubros de acción
que no necesitan después preguntarte a tus estudiantes, a tus socios internos y ni siquiera a tu órgano regulador. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son una brújula mundial que Chile, al igual que Perú y todos los países latinos hemos firmado. Entonces son agenda de desarrollo y debemos colaborar con esa agenda de desarrollo. En las 12 metas que propone Úrsula, los ODS, podríamos decir que son presentes muchas veces, pero en particular en la meta 5, que es la meta de inclusión de los ODS en las mallas curriculares de las diferentes profesiones que enseñamos, y en la meta 12, que es la participación de la universidad en la agenda local, nacional e internacional, ¿no? Entonces, yo no creo que puedan convertirse en obstáculos pasar por encima de la teoría de las partes interesadas. Al contrario, una de las tantas críticas a la teoría de las partes interesadas es justamente el hecho de tener que dar a todos, ¿no? Porque cuando uno empieza a ver el mapa de sus partes interesadas, wow, son un montón y son contradictorios, entonces ¿a quién voy a dar y a quién no? Y ahí entramos en obstáculos. Y muchas organizaciones, como confunden la responsabilidad social, que es más innovadora, con un toma en cuenta las expectativas de tus partes interesadas, dicen, no quiero meterme en ese lío, porque si empiezo a dialogar con mis partes interesadas, me van a pedir 1000 cosas que yo no voy a poder asumir, entonces mejor no me meto calladito nomás y no hago responsabilidad social. Entonces yo creo más bien que es la teoría de las partes interesadas, que es un freno y es una dispersión ilegítima y una relativización de los deberes universales de la responsabilidad social, y es esa teoría de las partes interesadas la que es un obstáculo más que la teoría del desarrollo sostenible. Cuando entendemos la responsabilidad social como trabajar para el desarrollo sostenible desde la curación de nuestros impactos negativos, las cosas se alinean y realmente llegamos a un trabajo muchísimo más concreto, ¿no? A ver, Fabiola, en el dilema 2 definimos que la responsabilidad social es imputación y en el 6 que es una misión. ¿Cómo ligar ambos conceptos? Sí, he tratado de decirlo, quizás no muy rápido. Tiene que ser una imputación porque si no es un fofo compromiso, es decir, una promesa, es decir, nada, pero más allá de la imputación tiene que ser una misión. Es decir, la responsabilidad social, en mi juicio, tiene peldaños, ¿no? El peor peldaño es el peldaño del compromiso. Hago lo que quiero, mi buena acción, yo les prometo, me voy a portar bien, voy a ser generoso, ¿no? Ese es un bla, bla, bla. Segundo nivel, la imputación. Ay, caramba, me pueden reprochar mis impactos negativos. Están cambiando las leyes para obligarme a impactos positivos. Entonces tengo que ponerme al derecho, ¿no? Y esto me conduce a una misión. Más que reaccionar para no ser imputado y no ser acusado, ¿no? Finalmente la responsabilidad social es mi misión. Entonces yo me nutro de ella, me inspiro en ella y voy innovando, ¿no? Entonces fíjate, Fabiola, en esa última diapositiva que se quedó ahí a propósito, la parte de imputación está en la flecha de obligación, mientras que la parte de misión está en la flecha de asociación e innovación, ¿no? Que me conducen a asociarme con otros para realmente pasar del cuidado de los impactos negativos, para no ser imputable, ¿no? A la promoción de impactos positivos, ¿no?
Sí, sí, Carmen, Soledad, tienes absolutamente razón. La responsabilidad social implica compromiso institucional. Claro, ella no es un mero compromiso, pero implica nuestro compromiso, ¿no? De igual modo, mis responsabilidades ante mis hijos me son imputables y un juez me puede condenar si no asumo mis responsabilidades. Pero para asumir mis responsabilidades frente a mis hijos, tengo que comprometerme con ellos, tengo que amarlos y querer que ellos se desarrollen bien, ¿no? Entonces, otra vez, la crítica no es una crítica al compromiso, es una crítica a la confusión y sobre todo a la reducción de la responsabilidad a un mero compromiso, como si fuera algo emocional, sentimental, de voluntariedad, etcétera, etcétera, cosa que no es, ¿no? Muy claro, no había el link con los ODS y el instrumento aportado por Úrsula. Gracias. Sí, ok. Sí, tienen que ver en la página Úrsula. No sé si nuestra pobre Keila, que trabaja mucho, está acá todavía. Si nos puede poner el link con las 12 metas de Úrsula, de la investigación continental, eso nos ayudaría mucho, ¿no? Leticia, la RCO debe ser una tarea en común con equilibrio de voluntad y corresponsabilidad institucional. Sí, muchas gracias. En el cambio de óptica, las diferentes... Ay, ¿cuánto? ¿Cómo lograr un sujeto colectivo si la tendencia actual es el individualismo en una sociedad líquida, como Bauman afirma? Sí, más allá de Bauman, yo creo que la sociedad ni siquiera es líquida hoy en día, sino que es gaseosa, porque es una sociedad donde hay burbujas, ¿no? Y explosiones, ¿no? Y como todo es viral, todo se hace muy rápido. Si la sociedad fuera líquida, todavía sería fácil porque no es tan difícil canalizar un líquido, pero manejar un gas es muchísimo más difícil, se tiende a dispersar. Si la sociedad es individualista, pero lo que no significa tampoco autista. ¿Y cómo lograr un sujeto colectivo? Obviamente es a través del diálogo, la discusión, el consenso y la asociación, las alianzas. Necesitamos mucha gobernanza, ¿no? Gobernanza es cuando nos asociamos con el otro sin que ni él ni yo podamos darnos órdenes, ¿no? Hay gobierno cuando hay una jerarquía de mando. Mi gobernante me dice de hacer algo y yo tengo por ley que cumplirlo, ¿no? Hay gobernanza cuando tú y yo nos asociamos para pilotear un proyecto común, pero ni tú ni yo nos podemos dar órdenes, ¿no? Entonces necesitamos mucha gobernanza. Es difícil la gobernanza, pero es absolutamente necesaria. Otra vez yo creo que es la naturaleza que nos se está uniendo y que nos va a unir, ¿no? Es decir, esa perspectiva de desaparición de la humanidad, esa necesidad de reparar la vida común, nos puede unir. No entiendo muy bien el inicio de tu frase cuando el sujeto responsable, cuáles son las diferentes sustanciales en cuanto a la esencia del ser humano, efectivamente la, la epistemología que hay detrás de esta filosofía de la responsabilidad social no piensa en una esencia del ser humano, ¿no? Y ahí, bueno, es un poco técnico, pero son los trabajos de Habermas, Karl Otto Appel y de Kant en el inicio que permiten definir los principios éticos universales sin
sin tener que pasar por una esencia del ser humano. Cosa que es muy importante porque estamos en una época de tolerancia. Por ejemplo, no tengo el derecho de decirle a mi vecino con quién se tiene que acostar, ¿no? Si mi vecino es heterosexual como yo, pues bien, si es homosexual, pues bien también. Yo no tengo nada que decirle al respecto. Él hace lo que quiere. Eso no es individualismo, eso es tolerancia. Y esa tolerancia parte de la idea muy moderna que la ética es lo universalizable y que si mi comportamiento, mi modo de ver no es universalizable, entonces tengo que abstenerme de universalizarlo y respetar desde luego la diferencia del otro. Si parto del hecho de que la ética depende de una esencia humana, ahí sí que es otro problema, porque defino en sí lo que es el ser humano y deduzco de lo que es el ser humano su comportamiento natural, su comportamiento esencial, su comportamiento que él debe tener por naturaleza. Y ahí entro en un dogmatismo profundo porque, por ejemplo, para retomar ese mismo ejemplo, voy a definir el ser humano como un ser sexuado, la naturaleza ha hecho al ser humano hombre y mujer, entonces debemos absolutamente ser heterosexuales y la homosexualidad debe ser prohibida, bla, 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 bla. ¿No? Entonces, eso es bien complicado. Más bien, los trabajos de Edgar Morin, por ejemplo, la antropología de Edgar Morin, nos conducen a que ese enorme coliflor hipercomplejo que tengo en la cabeza y que tú tienes también, es tan hipercomplejo que ha hecho estallar los instintos y ni tú, ni yo, ni nadie, cuando es ser humano, tiene instintos. Desde luego, la naturaleza en nosotros es la cultura y la cultura es la diversidad, porque hay una diversidad cultural. Desde luego, la pregunta del ser moderno sobre la ética no es cómo voy a definir el ser humano y cómo voy a deducir de esa definición lo que debe hacer ese ser humano. Más bien, el problema de la modernidad es cómo dándonos la evidencia de la pluralidad de seres humanos y de la pluralidad de escalas de valores, de modos de vida, de culturas, de normas de conducta, dándonos esa pluralidad, cómo encontrar, sin embargo, algunos principios universales entre nosotros, ¿no? Entonces, la pregunta al revés, que no busca la definición de la esencia del ser humano, pero que a pesar de la ausencia de definición, busca algunos principios universales de conducta para composibilitar los puentes entre nuestras diferencias, ¿no? Eso es la gran tarea inacabada, como dice Habermas, de la modernidad, ¿no? Gracias, Keila, que ha compartido el enlace de la investigación continental. Ahí tienen las 12 metas. La matriz de las 12 metas nos indica Keila y Silvia son esenciales a la vida de Úrsula, ¿no? Sí, diferencias sustanciales, para eso hay que definir sustancias. Si ya no nos permitimos definir sustancias, es bien difícil, ¿no? Los 4 campos que mencionaste, el RCU, gestión universitaria, aspecto cognitivo, aspecto formativo y aspecto de participación social, ¿no? Ahí está, vas a encontrar eso en cualquier artículo mío sobre RCU. Hay que actualizar los propósitos de la parte. Sí, sí,
Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Alonso. Hay que actualizar y hay que trabajar más los ODS, ¿ah? La verdad, yo creo que es un buen combate. Yo creo que es importante que Úrsula se vaya uniendo a los trabajos del PNUD sobre los ODS. Es importante que Úrsula afiance su relación con CLAIS, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, para este trabajo interno muy importante desde la formación académica como aprendizaje basado en proyectos sociales, como aprendizaje pertinente socialmente, de cara a cara con los problemas sociales reales. Y creo que es importante que Úrsula vaya afinando la crítica a la educación, ¿no? En un sentido de Edgar Morin, en un sentido también, obviamente, de Paulo Freire y todo lo que él ha podido aportar a la pedagogía latinoamericana. Y en ese sentido estoy muy contento de la relación que estamos logrando con Education Relief Foundation, que es una ONG que trabaja el tema de la educación balanceada e inclusiva, ¿no? A nivel mundial, y esto creo yo que va a ser muy fructífero, ¿no? Bueno, haremos lo propio desde nuestra trinchera laboral. Sí, todos vamos a regresar a nuestra trinchera laboral, que sea una trinchera de ternura, no para hacer la guerra y mandarnos balas y bombas, sino una trinchera de ternura, un surco para sembrar todo con ternura, si no, no funciona porque no es sostenible. Muchísimas gracias por su atención. Ya son las 5 de la tarde. Creo que hemos hecho todo lo que necesitamos hacer.